Grado C, bloque motor y tren alternativo. Muy buena, os voy a aclarar algunos conceptos por si os sirve de ayuda a la hora de asimilar este contenido, ¿vale? Venga, pues empezamos. Bloque motor y tren alternativo. ¿A qué denominamos el bloque? ¿Qué es el bloque? Bueno, el bloque yo diría que es como la base. Digo base no porque sea básico, sino bueno, pues porque es el elemento en el que se va montando, acoplando todos los demás componentes y sistemas del motor. A nadie se le ocurre sobre un tornillo montar un motor. Entonces nos vamos a la pieza más grande o principal y sobre ese elemento vamos acoplándole todos los demás componentes, ¿vale? Bueno, pues dentro del bloque está a lo que le denominamos el tren alternativo. El tren alternativo está compuesto por pistón, biela y cigüeñal. Pistón, biela y cigüeñal. ¿Qué emisión o qué es lo que hace el tren alternativo? Bueno, pues el tren alternativo tiene pues, una doble emisión. Una es transmitir la fuerza de la explosión, ¿vale? Que empuja el pistón hacia la biela y la biela al cigüeñal, ¿no? Entonces sirve como transmisor de movimiento. Y también a su vez de hacer un cambio en el movimiento. O sea, de un movimiento rectilíneo variable y alternativo, que es el movimiento del pistón, sube y baja desde punto muerto inferior, punto muerto superior, punto muerto superior, punto muerto inferior. De un movimiento rectilíneo alternativo y variable, porque claro, la velocidad del pistón va variando, claro, cuando va subiendo hay un momento en el que para y luego vuelve a bajar. Entonces el movimiento del pistón es variable. Bueno, pues ese movimiento lo transforma en un movimiento circular continuo, o sea, de un movimiento variable alternativo a un movimiento continuo circular, ¿vale? Eso es lo que hace el tren alternativo. Venga, pues vamos a leerlo para que quede un poquito más claro. El tren alternativo, compuesto por el conjunto pistón, biela y cigüeñal, tiene la doble misión de transmitir la fuerza originada en la combustión y transformar el movimiento alternativo del pistón en movimiento de rotación del cigüeñal. ¿Vale? Queda eso claro. Venga, pues ¿qué fuerzas actúan sobre el pistón? ¿Vale? Hay una fuerza principal, por decirlo de alguna forma, y una fuerza resultante. Fijaos, cuando se produce en el tiempo de explosión, se produce una explosión fuerte hacia abajo, ¿vale? Originada por la presión de combustión. Entonces, claro, como la biela está ligeramente inclinada en la fase de descenso del pistón, hay una fuerza resultante que hace que el pistón se pegue más a una pared que a otra, ¿vale? Porque claro, al estar esta biela inclinada y al ejercer la presión de la combustión hacia abajo, ¿vale? El pistón se pega más a esta pared que a esta. Pero eso es en la fase de descenso. En la fase de ascenso a la inversa, ¿vale? Tenemos una inclinación de la biela y en la fase de compresión, en la fase de compresión también hay una fuerza que empuja el pistón hacia abajo. Por lo tanto, hay una fuerza resultante que hace que el pistón se pegue a esta pared, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que ocurre? Pues inevitablemente
el pistón roza más en una pared que en otra. O sea, el desgaste del cilindro y del pistón no es homogéneo por todos sitios. Vamos a ver si... Imaginaros que este es el cilindro visto desde arriba, ¿vale? El bloque motor, este es el cilindro. Entonces, claro, al pegar en una pared y en otra, en esta parte y en esta hay un desgaste mayor que por aquí, por estas partes, ¿vale? Entonces, claro, eso a lo largo del tiempo va originando un desgaste que a eso se llama ovalamiento o la ovacidad del cilindro, ¿vale? También hay otro desgaste que se llama conicidad. La conicidad, claro, hay un desgaste mayor en la fase, o sea, cuando el pistón está casi en la zona próxima, mejor dicho, en la zona próxima al punto muerto superior, hay un desgaste también, más que en la parte baja. ¿Qué quiere decir? Que las paredes del cilindro no llegan a ser cilíndricas cuando pasa un tiempo, bueno, más que tiempo, kilómetros, o tiempo de rodaje del motor. Tiempo de rodaje del motor. Se produce una conicidad. Aquí lo estoy poniendo de forma exagerada, pero esto evidentemente no es así. Una conicidad. Eso a simple vista no somos capaces de apreciarlo. No vayáis a pensar que un ovalamiento es como que se queda el cilindro como en forma de un huevo. No, eso lo tenemos que medir con un alexómetro. El alexómetro es una herramienta de precisión que es capaz de apreciar hasta las centésimas de milímetro. Vamos a poner que he visto aquí un vídeo de manejo de alexómetro. Bueno, el alexómetro es esto, para que vosotros lo veáis. Bueno, tiene un reloj comparador que ya hemos visto, ya sabemos cómo funciona, ¿vale? Que esto no mide espacios como tal. Lo que hace es comparar unas medidas con otras, ya lo sabéis, ¿vale? Para ver, pues son básicamente holguras y hacer ajustes. Bueno, pues el alexómetro básicamente se compone de reloj comparador y bueno, un párpado, que lo tiene aquí, que es la parte que roza en el cilindro, ¿vale? Que es la que introduce dentro del cilindro, y un mecanismo para que transmita el movimiento de aquí hasta el reloj comparador, ¿vale? Y un mecanismo aquí, por dentro, interno. Vamos a ver cómo funciona. El alexómetro, ¿para qué lo vamos a querer? Para medir ovalicidad de los cilindros y la conicidad de los cilindros. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a querer hacer con esto es la ovalicidad, tenemos que comparar un diámetro de este cilindro en este sentido y el otro diámetro en este sentido. ¿Qué es lo que haremos? Tomamos la medida de la variación que tiene en este diámetro, lo ponemos a 0 y a ver cuánto varía si lo ponemos así. Esa diferencia entre el 0 que hemos marcado en este diámetro y la medida que hemos tomado en este será la ovalicidad. Eso hay que hacerlo a 3 distancias. Punto arriba, desde el punto muerto superior, o sea, 1 centímetro, a la mitad del bloque y por debajo, en el punto muerto inferior. Claro, como dice este hombre, pues a la hora de introducir el alexómetro y hacer las medidas, pues lo hacemos próximo al punto muerto superior, en la parte alta del cilindro, a media altura y en la parte próximo al punto muerto inferior. Y lo hacemos en forma de cruz, en un sentido y en otro, en el cilindro, así y así, ¿vale? Y después, la conicidad sería tomar el 0 a la altura más alta, el punto muerto superior, y ver cuál es la diferencia, poniendo esto a 0, con el punto muerto inferior.
Como máximo tiene que ser, lo máximo tolerado son 0,10 milímetros según el fabricante del Mini. Claro, lo que hace es lo siguiente. Mide arriba, en la parte alta, y luego mide abajo. Y la diferencia, pues esa es la conicidad que tiene. ¿Entendéis? Bueno, luego os doy el enlace de este vídeo por si os apetece verlo entero. Bueno, seguimos. Otra cosa os quería comentar. Desplazamiento del eje del pistón. Nosotros creemos que el burlón, que es el mecanismo de unión entre el pistón y la biela, hay un burlón, ¿vale? Creemos que está justamente en el centro del pistón, ¿vale? Creemos que está en el centro del pistón. Pero no, para evitar para evitar, más que evitar, es minimizar, para minimizar este desgaste y este efecto de inclinación de la biela, lo que hacen es que desplazan un poco, unos milímetros, hacia un lado, ¿vale? Porque claro, a la hora de los desgastes no es lo mismo en fase de descenso, que es cuando está la presión de combustión, que es mayor, que en la fase de ascenso. La fase de ascenso, que es la presión de compresión, evidentemente es menor. Entonces, aquí hay menos desgaste en esta pared que en esta. Por lo tanto, se desplaza unos milímetros para evitar el mayor desgaste, ¿vale? O evitar, no, minimizar. Minimizar, ¿vale? Venga. Bueno, aquí habla de la velocidad. Las velocidades altas del pistón aceleran el desgaste de los cilindros. Además provocan elevadas fuerzas de inercia, por lo que se someten a grandes esfuerzos en todo el mundo, en todo el conjunto, perdón. Sabemos que antiguamente los motores tenían mayor par motor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que había cilindros con carreras muy largas, pero con diámetros más pequeños. Sabemos que la carrera del pistón, quien lo determina, que es el cigüeñal, ¿vale? El cigüeñal es quien determina la carrera del pistón. Entonces las muñequillas eran muy largas y eso hacía que tuvieran mayor par motor, pero eran motores más lentos. Conforme ha ido evolucionando la tecnología, nos encontramos con cilindros cuadrados. ¿Qué quiere decir cuadrado? Que la carrera del pistón es más o menos igual que el diámetro del pistón o del cilindro. ¿Vale? Esta distancia es igual que esta. Eso se le denomina cilindros cuadrados, que es lo que normalmente nos vamos a encontrar. ¿Vale? Todos los motores que tenemos en el taller, prácticamente la mayoría son de cilindros cuadrados o supercuadrados. Supercuadrados quiere decir que el diámetro es mayor que la carrera. ¿Vosotros cuál pensáis que tiene mayor velocidad de pistón? ¿Este o este? Evidentemente este. Tiene más velocidad. Que no quiere decir velocidad del cigüeñal. Estamos hablando de velocidad del pistón. O revoluciones del cigüeñal. No, estamos hablando de velocidad del pistón. Claro, esto tiene unos límites. Porque si
si la carrera es ya demasiado corta, la carrera del pistón, pues puede provocar que no tenga un buen llenado incluso el cilindro, ¿vale? Pero aquí el pistón va más lento, va más lento, más lento. Aquí tiene que el pistón tiene que ir mucho más rápido. Al ir más rápido, pues claro, sufre más desgaste las paredes, a sufrir más rozamiento, incluso se puede hasta calentar más, hay que mejorar el engrase, mejorar la refrigeración. En ese sentido, pues es mejor, ¿vale? Pero tiene la contrapartida de que pueda ser que si la carrera ya es demasiado pequeña, podamos provocar pérdida por rendimiento volumétrico. ¿Eh? Bueno, la velocidad media del pistón se sitúa, claro, normalmente eso, entre 10 y 15 metros por segundo, ¿vale? Aquí viene una formulilla, ¿vale? Si queremos calcular, si un motor tiene una carrera de 78 milímetros, ¿cuál es la velocidad media del pistón? ¿Vale? Pues los minutos tenemos que pasar a metros, se multiplican por las revoluciones por minuto y se divide entre 30, ¿vale? Sale 13. Eso ya pues lo vais echando un vistacillo, si lo ves. ¿Qué más os puedo comentar? Bueno, el Spark Motor que os comentaba antes. El Spark Motor se ha definido como el producto de la fuerza aplicada sobre la muñequilla del cigüeñal por la longitud del brazo de palanca, siempre que dicha fuerza se aplique en ángulo recto. Claro, el Spark Motor tampoco es constante. Vamos a ver, Spark Motor es par de fuerzas. La fuerza que se ejerce sobre la cabeza del pistón por la distancia que hay entre el centro y la muñequilla, ¿vale? Del cigüeñal. Pero vosotros fijaos, no es lo mismo esta postura del cigüeñal que esta. Por eso el par motor va fluctuando. ¿Qué es lo que regula el par motor? Porque si no sería inviable. Sería un motor inestable. ¿Qué es lo que regula esta fuerza? El volante motor. El volante motor lo que hace es acumular energía, ¿vale? Acumular energía y estabilizar el sistema. Desgaste del motor.